Bueno, tenemos una invitada para que nos ayude a pensar, a ver, ¿qué fue? A Gisela Marciota, diputada de Unión por la Patria. Hola, Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Bien? te va? ¿Me puedes contar qué pasó? Porque estuviste ahí. Porque hasta qué sé yo, 4 de la tarde, no sé, no me acuerdo el horario, teníamos una realidad y de pronto... Sí, tipo ¿qué 6 pasó? también seguíamos teniendo una realidad. Pasó que claramente fracasó la estrategia legislativa del oficialismo y no pudieron sostener la sesión para seguir votando artículo por artículo, que era lo que se venía haciendo desde que comenzó esta jornada, artículo por artículo, y se empezó a ver en el recorrido, ¿no?, con esa votación, que empiezan ganando el artículo por artículo y la terminan perdiendo cuando piden este pase a acuerdo intermedio. Sí. Ahí es cuando Pichetto... Sí. Les dice, bueno, muchachos, negocien mejor porque están perdiendo, empiecen a negociar mejor, algo así. Sí. Pasamos al acuerdo intermedio, volvemos, moción, fin. Ahora, a mí me parece muy importante que hayamos llegado a esta instancia, porque no me gusta plantearlo en términos de derrota, triunfalismo, no, pero sí es importante marcar que la jornada de hoy marca un triunfo de la democracia que estaba en riesgo, sí, claro. Un triunfo de las instituciones que el presidente Milei puso en riesgo y un triunfo de los argentinos y argentinas que estábamos todos y todas en riesgo. Este proyecto de ley arranca viciado en todo sentido. Ya en la comisión, bueno, con expert de presidente. Pero no, eso ya es posterior, ¿no? Porque entra un proyecto que pretende fundar la Argentina, refundar la Argentina, ¿no? Que vos ponele que un presidente tiene esa ambición y tiene ese deseo de refundar un país, digo, bueno, empecemos por mandar un proyecto y conformar las... Digo, si vas a refundar un país, vas a refundar todas las áreas. De hecho, este proyecto cambiaba la vida de todos los argentinos y argentinas en todas las áreas de nuestra vida. Y se formaron solo 3 comisiones. Digo, todo estaba mal desde el principio. Dentro del proyecto de ley nos querían hacer pasar el decreto. Había un artículo donde si vos aprobabas el proyecto de ley, estabas aprobando también el decreto, una cosa que nunca pasó en la historia de la democracia. Entonces, este proyecto arranca viciado desde el día 1, cuando entra al Congreso de la manera que entra, se hacen solo 3 comisiones cuando tendrían que haberse habilitado y conformado todas las comisiones, y termina de esta manera. Pero en el medio tuvimos un dictamen firmado, un dictamen de mayoría firmado, completamente vacío. Esto tampoco pasó en la historia, digo, por lo menos, o sea, desde donde vos, yo sabemos, nunca en la historia de la democracia, diputados y diputadas firman un dictamen en blanco, hoja en blanco, sin contenido. Digo, le firmaron un dictamen en blanco y hasta el día de hoy nunca sabían qué se estaba tratando. Bueno, eso se dijo mucho hoy. Es cierto que hoy estaba discutiendo y no terminaban de saber bien... No había posibilidad de saberlo. De saber qué es lo que estaban... No sabías lo que se había modificado, no sabías lo que quedaba. Era un nivel de desprolijidad y yo te digo, hasta de falta de respeto, pero no solo a los diputados y diputadas, sino a los argentinos y a las argentinas, que se está tratando de refundar la Argentina y no se sabe de lo que estamos hablando. Ahora me quedo con eso que decías, que me parece muy interesante. El nivel de desprolijidad, que es evidente, ¿es una desprolijidad por desconocimiento o es una desprolijidad porque al fin y al cabo no les importa nada y se llevan todo puesto porque ganaron? Y yo creo que hay una combinación de esas dos cosas, lo cual es fatal. Es fatal, claro. Queda claro que hay un desmanejo y que hay un desconocimiento del manejo legislativo importante. Y también, por otro lado, queda claro que tampoco les importa demasiado, hacer las cosas bien. A mí sí me parece que tenemos que hablar de todo lo que se ponía en riesgo con este proyecto, y que no significa que hoy se haya retirado, que no vuelvan a remeter de alguna otra manera. Tenemos un decreto que todavía está dando vueltas, ese decreto no se resolvió, por eso ese decreto no se resolvió, con lo cual no es que hoy, es muy importante. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, hoy funcionó de tal manera que se logró que hoy no sea ley. Y eso ya es
muy importante para lo que decíamos, ¿no? Que no tiene que ver con, bueno, si es una derrota, digo, no me gusta plantearnos esos términos de blanco-negro, pero sí es importante para lo que veníamos poniendo sobre la mesa, que yo lo dije claramente, digo, porque además los diputados dialoguistas, digo, porque también ahora dicen que nosotros ponemos palos en la rueda, que no es como, digo, no confundamos. Nosotros, como espacio político, nunca pusimos palos en la rueda. Estuvimos donde había que estar, nos sentamos cuando nos teníamos que sentar a discutir, debatimos y lo único que queríamos era que las cosas se hicieran de acuerdo al reglamento, a la Constitución Nacional, que se hiciera con respeto a las instituciones, no de espaldas al Congreso y no pretendiendo suprimir la Constitución Nacional como pretendía ser este proyecto si se convertía en ley. Pero nos sentamos donde había que sentarse. Ahora, ¿somos dialoguistas? Sí. No íbamos a ser colaboracionistas, que es muy diferente el rol de ser dialoguista a ser colaboracionistas, que de hecho lo son los diputados que votaron ese proyecto en general, que hoy se cayó, pero ellos lo votaron en general. Mariano. ¿Qué tal, diputada? ¿Alguna vez en Argentina un presidente, Mauricio Macri, se despertó enojado por el resultado de una votación y produjo una corrida que nos empobreció inmediatamente a todos los argentinos? Esto es una votación en el Congreso, es de distinto grado, es muy diferente, pero lo que me pregunto es si los sectores de la oposición están más cerca de sentir alivio, algún regocijo por este resultado parlamentario, o tienen que preocuparse por la reacción que vaya a tener Javier Milei. Cuando vos hablas de la oposición, hablas de los que votamos en contra. Sí, en general, digamos. El resto. Claro. No, porque digo, hay una oposición dialoguista colaboracionista y estamos los que formamos un espacio político que somos oposición dialoguista no colaboracionista. A ver, a mí me deja tranquila lo que pasó a nivel institucional. ¿Me preocupa lo que va a pasar mañana? Sí, pero con Milei desde que asumió me preocupa todo el tiempo lo que va a pasar mañana. Y no tiene que ver con el Congreso Nacional. No tiene que ver con el rol y lo que hacemos los diputados adentro de la Cámara. Tiene que ver con que tenemos un presidente, como el presidente Milei, que asumió el 10 de diciembre y que pretende refundar la Argentina por decreto o con una ley ómnibus que da vuelta la vida de los argentinos y nos la arruina y suprime derechos constitucionales, garantías constitucionales. Digo, por eso yo era muy clara en esto. No venía a hacer una reforma constitucional encubierta. Lo que venía a hacer Milei con esta ley, si se convertía en ley, que no fue ley, pero si se convertía en ley, venía a suprimir la Constitución Nacional, porque es de la única manera que el modelo económico que quiere llevar adelante, que es el modelo de Martínez de Oz, se puede llevar, es sin Constitución y con decreto ley. Avi. La pregunta tiene que ver con el día de mañana. A partir de mañana, cuando se tenga que obviamente debatir otra vez esta ley u otra, no se sabe, porque o puede no haber ley también, puede ser todos son los escenarios posibles. ¿Hay posibilidad también que dentro de los propios diputados puedan hacer una discusión en más comisiones que se abran? Porque en realidad este proyecto de ley que hoy, se frustró, verdaderamente no se discutió. No, a ver... Ni tampoco tuvo personas importantes del gobierno en las comisiones. No llegaron a presentarse los ministros claves que tienen que presentarse justamente para explicar y argumentar y sostener y defender lo que estaban proponiendo. Digo, porque lo más común es que si vos tenés un proyecto y sos cabeza de ese proyecto, lo que más querés es ir a defenderlo. ¿Para qué? Para convencer a la mayor cantidad de voluntades para que después lo voten. Claro, digo, es lo obvio. Si vos no te podés sentar, hay algo raro. Digo, a mí si vos no te podés sentar a explicarme lo que estás proponiendo, y bueno, tenés algún problema. Vamos a escuchar, Cisela, si te parece, al diputado Sago, que hoy hablaba cuando se conoció esta decisión, que dijo, señores, hasta aquí llegamos, se quedó sin nafta el ómnibus. Dale. Sí, presidente, solicito pedir una moción del artículo 127, inciso 8, para que el asunto vuelva a comisión. Lo sometemos a consideración. Aprobado. Queda levantada la sesión. Sí. López, el diputado ya pasó. Sí, diputado, nos levantamos. Queda levantada la sesión, diputado. El proyecto vuelve a comisión. Bueno, vuelve a comisión porque hubo cuestiones que hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores no cumplieron con su palabra.
Así que el tratamiento fue una comisión para seguir trabajando y seguir dialogando con todos el conjunto de los bloques. ¿No se negociaciones? No. ¿Fracasó en las negociaciones? ¿Pero qué no cumplió? Se fracasó, no cumplieron las palabras que no han cumplido los gobernadores. ¿Se siente traicionado? No. ¿Te sorprendió en ese momento? Sí, un montón. Porque se enteraron ahí. Sí. Además No es fue que todo muy rápido porque habíamos Claro. terminado... piden el cuarto intermedio de 15 minutos, nos quedamos ahí, yo fui a Pasos Perdidos, o sea, estábamos ahí todos muy cerca porque eran solo 15 minutos, no llegás a cruzar a tu despacho. Y cuando entramos, pide la palabra el diputado, y moción, y se terminó, se levantó la sesión y decimos, pero pará, o sea, nos perdimos una parte muy importante. Sí, te parece la temporada entera. Exacto, Sí, claro. hasta que nos dábamos cuenta, pero esto de cómo fue siempre así, fue todo de esta manera. El no entender qué está pasando, pero cómo pasó o sea, y qué se está discutiendo, y qué artículo, y qué quedó, y vuelvan a leer, no queda claro. Y fue como todo muy caótico. La verdad que yo hace 4 años que ya Sí. que estoy en la Cámara, nunca me tocó pasar un nivel de desconcierto y de desprolijidad tan grande que a su vez hace que tu trabajo, el mío en este caso, y el de cada uno de los diputados, también se complejice porque uno quiere ser responsable de lo que está haciendo. Digo, es muy importante cuando uno está ahí sentado votando, ni que hablar un proyecto de esta magnitud y con este volumen, este proyecto de un volumen enorme, no solo en cantidad de hojas, sino en el fondo y en el contenido que tiene este proyecto. Que no haber tenido un dictamen. Nosotros nos sentamos acá digo, en el Congreso, recién salgo de ahí, sigo que es como si sigue. Nos sentamos en las bancas y el dictamen que teníamos era, en realidad el proyecto, porque ni siquiera era el dictamen, el proyecto era el original. No estaba con las correcciones que se supone que se había firmado porque no había. Y yo te digo que hoy tampoco, por eso se levanta y por eso vuelve, porque no tenían el acuerdo. Claro. O sea, si hubiera estado el acuerdo, el proyecto no vuelve a comisión. Y si no tenían el acuerdo, es porque no tenían el contenido. Claro. Entonces, hasta hoy estuvimos debatiendo un proyecto de ley que se votó en general la semana pasada sin tener dictamen de contenido, porque sí tenían las firmas, pero las firmas no son el dictamen. El dictamen tiene que tener un contenido. Digo, todas estas irregularidades, que a lo mejor parece como muy técnico y parece como completamente alejado de la señora o el señor que nos está mirando y dice, uy, ¿qué me importa? No, sí, importa un montón. Porque quiere decir que hay un manejo de irregularidades producto de esto que vos dijiste antes. No les importa. No les importa nada. Hacerlo de esta manera es lo que vos decís. ¿Nahuel? Sí, ¿qué tal, Gisela? Te quería hacer 2 preguntas. La primera, mencionaste el tema del DNU. ¿Cómo siguen los pasos en el Congreso? Más allá de que hay presentaciones en la justicia, ¿cómo seguirían los pasos para poder rechazarlo? Y la segunda, una de las respuestas que dio hoy Adorni fue la idea de que se puede ir un plebiscito. Si es así, tengo una pregunta más que legislativa, ya más política o sociológica, digo, de cómo pensás vos o cómo ves hoy a la sociedad si tuviera que encarar un plebiscito de este tipo. Bueno, primero lo del DNU, sí está una parte judicializada, que es como un carril y que está bien que se haga. Y por otro lado, estaba toda la intención, no la voluntad política, en el Senado de la Nación, de que se haga el tratamiento que corresponde, que nosotros supongo tendremos que hablar ahora con el bloque, ahora, mañana, estos días, para ver también nosotros desde la Cámara de Diputados qué podemos hacer para activar, porque se puede pedir una sesión especial para el rechazo. Bueno, nosotros obviamente que rechazamos el decreto, el DNU, pero está la intención en el Senado, no la voluntad política, digo, porque sé que la actual vicepresidenta estaba poniendo, eso sí, son palos en la rueda, justamente para que no se rechace y no se trate el decreto. Respecto del plebiscito, bueno, eso es una responsabilidad institucional y una herramienta que tendrá el presidente de la Nación. A mí me parece que no están dadas las condiciones, digo, sobre todo no solo las condiciones, digo, se puede hacer este proyecto y este proyecto se puede debatir, el Congreso tiene la voluntad, y quedó demostrado, de debatir este proyecto como corresponde. No hace falta gastar, no tengo idea, los millones de pesos que puede llegar a salir un plebiscito en este momento. Creo que además que ya no es vinculante. No vinculante. No, por eso, y además digo, me parece muy importante, digo, que si la intención del gobierno y la realidad económica argentina lo demuestra, digo, no creo que la Argentina esté en condiciones hoy de llevar a esa instancia, porque un plebiscito además es no solo
el gasto que implica la elección en sí, sino todo lo que conlleva. Es una campaña, Claro, es una campaña pero claro. electoral. Y va a haber una campaña electoral que eso también requiere de muchísimos recursos. Yo creo que los argentinos, las argentinas, el país no está como para hacer ese gastos, teniendo un Congreso con la voluntad de debatir el proyecto, de debatirlo en todas las comisiones. Esto tiene que generar la conformación de todas las comisiones que no se conformaron, y digo todas, es todas. Deporte, cultura, educación, salud, todas, relaciones exteriores, todas, defensa, seguridad, todas las comisiones se tienen que conformar. ¿Vos Y ves? tiene Sí. que pasar, y hay que tomarse el tiempo real para escuchar no solo a los diputados y diputadas, a los especialistas, a la sociedad civil, a los distintos colectivos que serán afectados o beneficiados por este proyecto de ley, a los ministros de las áreas competentes que están involucrados en el proyecto. Digo, de verdad, es un proyecto que, tratado seriamente con la responsabilidad que conlleva ese contenido que tiene, no se podía hacer en un mes, no se puede hacer en 3 comisiones y no se puede hacer en un recinto sin tener un dictamen. ¿Esperás un gobierno, un Milei más autoritario, más represivo en su accionar? ¿O crees que va a tener asesores alrededor que le diga cambiar la metodología porque así no llegas a ningún lado? Mira, la verdad que a mí me cuesta mucho predecir a Milei. Claro. No puedo, me cuesta muchísimo. Y me pasaba antes de que fuera presidente, me pasaba durante la campaña. No logro encontrar como denominadores comunes. Sí entiendo su proyecto que quedó plasmado en el decreto y en el proyecto de ley. Eso es concreto. Después todo lo demás creo que tiene un nivel de volatilidad que y yo creo que la sociedad ya está así también, ¿eh? Y mucha gente que incluso hasta lo votó, también está con esta incertidumbre por la volatilidad que tiene respecto de posiciones, declaraciones, acciones, reacciones, marcha. Digo, me cuesta un montón. No sé si Sí. esto lo va a hacer reflexionar, ojalá que sí. A mí me gustaría que eso pase y que la reflexión sea que respete y que valore que el Congreso quiere funcionar, queremos dialogar, lo hicimos, y queremos que se haga todo a través de los mecanismos institucionales como corresponden, porque es muy grande lo que pretende y lo que mandó el Congreso Nacional. Vamos a repasar un tuit de Horacio Rodríguez Larreta del día de hoy, que recién hace un ratito Cristian Ritondo, dijo no estar de acuerdo. Horacio Rodríguez Larreta dice, vive el consenso carajo. Qué bueno que aparezca Larreta, ¿no? Yo no sabía dónde andaba. Muchos argentinos coincidimos con la necesidad de un cambio profundo. Para eso se necesitan 3 cosas igualmente importantes. 1, ideas claras. Yo coincido en parte de lo que plantea el gobierno, especialmente en el equilibrio fiscal. Vamos a ver cuál es la parte número 2. Consensos para que las ideas se transformen en leyes. Hoy que quedó demostrado, sin diálogo no hay leyes. Y 3, gestión para que las leyes se transformen en hechos. Tanto en el consenso como en la gestión son valores que este gobierno desprecia. Una nueva Argentina no se hace imponiendo ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y sobre todo siempre cerca de la gente. Bueno, ahora bajaron todo de Sierra Maestra, ¿ustedes vieron? Sí. En 48 horas son todo tipo de campo nacional y popular, porque si hablamos de intimidación, Larreta tiene una lista. Pero, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué problema? Suena raro decir que estamos de acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, pero sí, estamos de acuerdo con los conceptos. Claro. Después no vamos a estar nunca de acuerdo con el contenido que él le pone al consenso, al diálogo. Digo, Claro, seguro claro. que no vamos a estar de Y a acuerdo la con eso. finalidad, ¿no? Y a la Claro. finalidad, digo, sí vamos a estar de acuerdo con esos conceptos, yo creo, y no hay posibilidad de construir democracia de ninguna manera si uno no tiene diálogo. Lo tenemos. Insisto, porque no quiero ahora, porque esto en 2 minutos lo están dando vuelta, Sí, claro. y esta ley no salió porque nosotros somos los obstruccionistas, no es verdad. Esto no salió, llegado al caso, porque los dialoguistas / colaboracionistas son los que no se terminaron de poner de acuerdo con el oficialismo. Nosotros siempre dijimos lo que pensamos. Estamos en contra de este proyecto,
dimos nuestros motivos y nuestras causas y sostuvimos con argumentos, no solo en el recinto, sino en cada una de las comisiones y cada vez que tuvimos la oportunidad de hablar, por qué estábamos en contra de todo el proyecto y de cada uno de los artículos. Claro. Nosotros no cambiamos de posición. Nosotros desde el día 1 dijimos cómo íbamos a votar en el recinto y así fue como lo hicimos. Llegó el caso, los que le pusieron palos en la rueda hoy o por lo que esto se termina cayendo y todo eso, no fuimos nosotros, es la oposición colaboracionista la que hoy no le permitió votar artículo por artículo. Te hago una última, Gisela, agradeciéndote que te hayas venido después de un día tan particular. Días, semanas. Sí. ¿Qué rol le das en todo esto que terminó pasando hoy? ¿Qué importancia, qué factor entendés que dio la calle? Digo, la CGT en su momento, la marcha, el Frente de Izquierda, Unión por la Patria, en su momento bajando para interrumpir una sesión en medio de una represión. ¿Se puso en juego eso dentro del recinto? Creo que eso también influyó y mucho y yo, la verdad que a mí ver que tuvimos la capacidad de poder organizarnos, movilizarnos, visibilizar, porque también criticaban el paro diciendo, bueno, se están apurando. No nos estamos apurando. Nunca es temprano para defender derechos. Eso era lo que estábamos haciendo y estábamos no solo defendiendo derechos, estábamos marcando una posición política porque las movilizaciones, los paros son políticos y marcan posicionamientos políticos. Y era un posicionamiento político diciéndole al gobierno del presidente Milei, nosotros no estamos de acuerdo ni con lo que estás haciendo ni con este proyecto que está en el Congreso. Entonces, a mí me parece que fue central porque visibilizó ese posicionamiento político que no solo es de un espacio político, porque en esa plaza no solamente había trabajadores organizados, militantes políticos, había familias que llegaron caminando solas. No es que todo estaba armado estructuralmente para poner palos en la rueda. Fue una movilización organizada por los trabajadores organizados, que eso es el sindicalismo, y que convocó a la sociedad. Claro. La sociedad estaba ahí y había distintos colectivos además que también participaron, con lo cual a mí me parece fundamental ese nivel de organización que lo vamos a sostener y espero que así sea porque va a ser muy importante. Esto es un primer paso dentro de lo que no sabemos qué será, por esto que te decía que me resulta impredecible el presidente. Gisela, gracias, gracias por venir. ¿Te acuerdas cuando hacíamos radio juntos? Hace muchos años. Éramos más jóvenes. Bueno, gracias. Gracias a vos y gracias por ocuparse de todo esto. Tenemos una hora.